Estuvimos hablando en los primeros capítulos, ¿verdad? El primer versículos, perdón. Los primeros versículos fueron realmente el primero. Estábamos hablando donde el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y se me olvidó contar una historia, la leí de un comentarista, y él dice que en la China un evangelista, parte de los misioneros fueron allá, y dice que este hombre andaba predicando y lo metieron lo torturaban para que no siguiera predicando. Esto estamos hablando de unos 50 años atrás. Y cuando estaba él predicando, fue tanta la tortura que le hacían que lo ponían a hacer los trabajos más viles. Lo ponían a limpiar el excremento de las otras personas. Y esta era una persona de que siempre andaba predicando y hablando de Cristo, y hablando y testificando de Cristo. Y llegó el momento cuando le dijeron de que dejara de predicar, porque si no le iban a cortar la lengua. Y él dijo que no, que lo que quisieran hacer, pero de todas maneras lo iban a ver a él predicando la palabra. Y entonces llegó el momento cuando le cortaron la lengua. Esa es una historia real. Usted puede ir y es una historia de la vida real. Le cortaron la lengua, y la gente que estaba a su alrededor vio la actitud de él, que a pesar de que no tenía lengua, pero veían el testimonio de este hombre. Y dice que por ese testimonio, 75 de los oficiales que estaban ahí en ese lugar donde lo tenían a él detenido, 75 personas que eran militares, se aceptaron y se convirtieron al cristianismo. Quiere decir entonces que el testimonio habla mucho más de lo que nosotros hablemos. Por eso es importante que el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. De la única manera como vamos a impactar nosotros es con nuestro testimonio. Ahora, en los siguientes versículos, el apóstol Pablo hace un cambio, sin transición, ¿verdad? Hace un cambio, y estábamos hablando de que les dice que les alaba porque se habían acordado de él, les alaba porque habían guardado los mandamientos. Pero hay una cosa que el apóstol Pablo les recalca, y lo que les está diciendo en el versículo 3 ya es que sepáis que Cristo es la cabeza del varón. Eso como para establecer una línea de comando, ¿no? Una jerarquía de autoridad que es divina, que es establecida por Dios. Y realmente esto nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Nuestra sociedad está teniendo muchos problemas porque no se quiere la persona someter a esa línea de autoridad y esa línea de jerarquía. Y el apóstol Pablo, ya viendo, redondando todo, ¿verdad? Estábamos hablando de que el cubrirse la cabeza, el apóstol Pablo lo estaba dando como una señal de sometimiento, porque la mujer está bajo el hombre. O sea, no estamos hablando de que, repito esto como la semana pasada, no estamos hablando de que el hombre sea superior. La verdad que es la mujer a través de Cristo ha venido a una posición de privilegio, porque dice que ahora ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. Entonces no se está refiriendo a que el hombre sea superior a la mujer, sino que en el orden divino hay una autoridad. El hombre, y para los hermanos que estén conectados con nosotros, el hombre tiene el privilegio de ser la cabeza de la casa, pero también tiene que entender que tiene el deber de estar sometido a la cabeza que es Cristo. Entonces recalco en esto de que el hombre debe estar sometido a Cristo. Y entonces a la mujer se le dice que esté sometida a su esposo, porque él es la cabeza del hogar. Entonces, en un sentido de protección, en un sentido de no por machismo, no por feminismo, sino que porque es una jerarquía divina. O sea, eso lo dejamos claro. También dice que en el versículo 4, no nos detuvimos ahí mucho, pero dice que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza. Eso lo decía porque muchas veces depende de cómo se profetice o el orar,
estaba diciéndole que en uno de los comentarios que quién es la cabeza del hombre es Cristo. No podemos venir a profetizar ni podemos venir a orar bajo otra autoridad que no sea Cristo. O sea, no podemos cubrir nuestra cabeza o no podemos quitarle la gloria a Cristo porque Él es nuestra cabeza. Y nosotros como hombres tenemos que saber que tenemos que darle la gloria a Cristo en nuestra vida, darle la gloria a Cristo en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Y eso es prácticamente una manera de que se interpreta, porque les estaba mencionando que la tradición donde usan el kipá o esa cosa que usan los judíos en la cabeza, ¿verdad? Pudieran decir, eso ya se comenzó como en el Talmud, que es una especie de ordenanzas judías. Ahí comenzó como en el año 300. O sea, bíblicamente no estaba, esta palabra no se adapta a eso, no iría. Porque no dice ahí de que el hombre tiene que cubrirse la cabeza para deber de profetizar. Si usted va a las costumbres, usted va a cualquier reportaje judío, usted va a ver que los hombres andan cubiertos con la cabeza o andan con el kipá. Entonces, esto no se trata, porque realmente bíblico no es para nosotros. También decía de que si una mujer ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Estaba diciendo que para una mujer andar con la cabeza descubierta en esta cultura era una vergüenza para su esposo. Entonces, es importante de que veamos de que no se refiere mucho a que le van a cortar la cabeza literalmente o afrentar su cabeza literalmente, sino que cuando la mujer hacía esto en esta cultura, ella estaba afrentando a la cabeza que era su esposo, porque las otras personas iban a ver de que realmente como que el hombre no tenía autoridad en su casa. Y imagínense si lo hacía en la iglesia, cómo se pudiera ver. Entonces, por eso precisamente, y luego le dice el versículo 5, toda mujer que ora con la cabeza descubierta, porque lo mismo fuera que se hubiese rapado. Dijimos que una mujer que andaba con la cabeza descubierta o con el pelo corto o que no traía velo, era una mujer que se le consideraba como las prostitutas eran las que andaban así, porque no tenían sometimiento a nadie. Y entonces ellas podían andar con eso, pero una mujer que tuviera a su esposo y anduviera en esas condiciones, iba a hablar muy mal de su matrimonio. Otra de las cosas también, el versículo 6 dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. O sea, es más fácil, ¿verdad? En ese tiempo, por la cultura, que se cubriera la cabeza. Pero note que en ningún momento esta palabra está diciendo que la mujer peca o que la mujer está exponiendo su salvación. Estas son cosas que salvan y condenan, sino que nada más se hacía por causa de la cultura. Era algo cultural. Lo tenían las mujeres griegas, lo usaban, la mayoría de las mujeres lo usaban. Las únicas personas que no usaban velo, usaban el pelo corto o descubierto, eran las sacerdotisas que servían como prostitutas en los templos paganos. O sea que creo que queda claro esta parte. Ahora yo les hice una pregunta, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan? Yo sí me recuerdo. Les dejé en qué manera el día de hoy una mujer está haciendo lo mismo, como que si es una mujer en ese tiempo no se cubriera la cabeza. Uno por uno. Hermana Eugenia. En la manera de que no se quieren someter, ahora mucha mujer, primero no se somete al esposo, segundo, también ahora quieren ellas ser como los hombres, comportarse como los hombres y aún ser ellas las que pues se podría decir son las que están al cargo, dominando la pareja. Y aún se puede ir aún fuera que ellas quieren ser como un hombre. Entonces están hasta cierto punto
¿cómo es que se dice? Usurpando. Se están rebelando aún en contra de lo que Dios ha estipulado y lo que la sociedad antes pensaba. Ahora ya es completamente, Amén. es mucha errancia. Sí, razón. ¿Alguien más? Hello. ¿Alguien más? No nos vamos a detener aquí, pero acuérdese que es parte de lo suyo, porque cuando una persona le pregunte, precisamente tiene que saber contestar, porque estos versículos son doctrinales. Estos versículos no son para que, si uno va a predicar de esto, tiene que saber perfectamente que hay gente que va a escuchar estos mensajes y no todos tenemos la misma interpretación. Estos mensajes son doctrinales y estas partes tiene que saber dominarlas usted, saber por qué exactamente es que en la iglesia no se pone el velo. Porque le van a preguntar, ¿por qué en la iglesia de San Pedro no usamos velo? Usted tiene que saber clarito en dónde lo encuentra y por qué nosotros no lo hacemos. ¿A qué se refiere y cuál era el propósito de usar el velo? En Corintios usted lo puede encontrar y usted le puede dar una explicación bastante fuerte, sin irse a los extremos ni tampoco quitarle la enseñanza que tiene estos versículos. Todavía se adaptan a este tiempo, no con el velo, pero por eso les dije yo de qué manera. Y hermana Eugenia lo dijo de una manera bastante clara. El hecho de que una mujer no se someta a su esposo, está afrentando a su esposo, porque cada vez que se ponen a platicar las mujeres, ¿no? Que muchas veces, y cuando se le falta respeto al hombre, cuando la manera como se expresa, que si mi esposo es un tonto, independientemente de cómo lo diga, es la actitud, cómo se hace. Entonces, esa mujer prácticamente es como que si no cargara el velo, porque prácticamente no está respetando su cabeza, está afrentando su cabeza. Y la cabeza del hogar es el hombre. O sea que la mujer tiene que ser sabia. Yo les decía la semana pasada la historia de Abigail. Una mujer cristiana puede estar sometida a un hombre por muy necio que sea. No es excusa. Pero en la iglesia se entiende que si somos cristianos, tiene que haber un orden establecido, un orden. No es hacer de menos a la mujer. Es un orden divino para que la vida cristiana funcione. No podemos estar tergiversando las escrituras para acomodarlas de que el hombre o la mujer es igual que el hombre, que la mujer sí tiene los mismos derechos. La mujer, Cristo vino a poner a la mujer junto al hombre, pero no en cuestión de jerarquía, sino que lo vino a poner como ayuda idónea. Entonces, no podemos detenernos en esto tampoco, ya para decir que estamos en otra época y que ahora la mujer puede hacer lo que le da la gana, porque entonces estaríamos ignorando también lo que significan estos versos de lo que es someterse a la autoridad. En el versículo 7 ya entra el apóstol Pablo, lo dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Ahora hay una cosa importante aquí. El hombre es la imagen, ¿verdad? En Génesis se dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Aquí solo está diciendo, solo dice él, el varón es la imagen y la gloria de Dios. Entonces, el apóstol Pablo se está refiriendo a estos versículos porque está haciendo referencia de que el hombre fue el que primero hizo Dios. Del hombre sacó a la mujer. Muchos dicen que es una versión mejorada la mujer, ¿verdad? Pero la verdad, lo que la Biblia dice de que el hombre fue hecho de barro, pero fue hecho a la imagen, en Génesis dice, a la imagen y semejanza de Dios. Y eso lo ve usted en Génesis 1:26. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza conforme a nuestra semejanza,
y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en la tierra, y todo animal que se arrastra. Entonces, Él está diciendo, hagamos al hombre. El hombre fue hecho entonces a la imagen de Dios. El apóstol Pablo dice aquí, ¿por qué el hombre no debe cubrirse? Porque el hombre es la imagen de Dios. Es como que si usted cubriera algo que tiene gloria. Aquí se menciona la palabra gloria, porque es la gloria de Dios. Y así tenemos que vernos nosotros. Mire cómo nos hemos denigrado ahora los hombres, que hay hombres que ya de verdad, no tienen su masculinidad, no tienen eso de sentirse dichosos, de que Dios nos ha dado esa hombría, la virilidad, la masculinidad, sino que queremos estar aparentando muy fino, mucho aquí, ya no se ve cuál es la hombría. Y el apóstol Pablo, si lo vemos ya en general esta parte, el apóstol Pablo está haciendo esto de que si un hombre anduviera con la cabeza cubierta en este tiempo, el hombre lo mirarían como que si fuera una mujer. Una confusión. Lo mismo pasa ahora. Lo mismo pasa ahora. O sea, te está creando tanta confusión de que ya uno no sabe si es hombre o es mujer. Les decía, mencionaba la semana pasada que la semana pasada estuvo el grito de la moda, donde los hombres posando vestidos. Y hasta dónde está llegando, como lo están viendo tan normal, es la moda lo que viene. También el día de mañana que sea, ver a un diácono que venga con un vestido, ¿cómo se miraría? El apóstol Pablo a esto es lo que se refiere, de que el hombre tiene que ser hombre. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque es la imagen y la gloria de Dios. Y aunque aquí solo se registra la palabra imagen, no aparece el término semejanza, lo que también habíamos esperado que es una alusión al capítulo 1 de versículo 26 de Génesis. También una imagen es una representación. Hay algo que se pueda representar a esto, es cuando usted se ve en un espejo. Cuando usted ve un espejo, ve una reflexión, ¿verdad? Usted lo que está viendo es una imagen, es la imagen suya. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que cuando una persona, cuando un hombre está reflejando la imagen de Dios, el hombre es el reflejo de Dios en la naturaleza, es la corona de la creación. Somos hechos, hermano, muy diferente a todas las cosas que Dios creó. Cuando Dios hizo al hombre, dijo que era muy bueno. Todas las cosas dijo, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios y que era bueno. Pero cuando hizo al hombre, dijo, y vio Dios que era muy bueno. Entonces, porque somos la corona de la creación. Mire el enemigo tanto que nos ha rebajado, tanto que nos ha denigrado, que el hombre no quiere tener esa posición de honor que Dios le dio. Y entonces tenemos que tener cuidado con eso. Por eso, un líder es la cabeza, ¿verdad? Y como ser cabeza, también es autoridad, pero al haber autoridad también así vienen las responsabilidades. También hubiéramos esperado que Pablo declarase tanto que la mujer como el hombre fueran creados a la imagen de Dios, pero el apóstol Pablo no lo hace, porque en Génesis tampoco se menciona a la mujer en ese grado de semejanza. Dice del hombre, no de la mujer. Pablo afirma que Dios es la cabeza de Cristo y que Cristo es la cabeza del hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. Como el apóstol Pablo está enseñando acerca del hombre en su calidad de cabeza, en que en este momento no le interesa explicar si Eva también fue creada a la imagen de Dios, porque la Biblia no lo dice, sino que él se enfoca en lo que la palabra de Dios dice en Génesis, que el hombre fue creado a la imagen y semejanza. Entonces, cuando dice gloria, en algunas versiones de la Biblia se menciona como reflejar. O sea, el reflejo, lo que le estaba diciendo, que usted va a un espejo y usted mira. Si usted no se peinó, ahí va a verse despeinado. Si usted, cualquier cosa que vea, usted va a ver el reflejo suyo. Entonces quiere decir que cuando nosotros, la gente nos ve, vamos a reflejar a Dios. Por eso es importante que la imagen de Dios esté bien en nosotros, no esté distorsionada, para que la gente pueda ver a Dios en nosotros. Dice, es imagen y reflejo de Dios, pero la mujer es el reflejo del hombre. O sea, que mire qué importante es ahí.
La esposa es el reflejo de su esposo. Quiere decir entonces que si a una mujer no actúa sabiamente, está dando un mal reflejo de su matrimonio, de su esposo. No está dándole el honor que debiera darle. Y pudiéramos detenernos mucho aquí, pero no quiero detenerme tanto, porque creo que es entendible. Dice, desde otro punto de vista, el hombre le atribuye y da gloria a Dios. Los humanos fueron creados para la gloria de Dios. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Como lo dice un conocido catecismo del siglo XVII, el hombre le atribuye gloria a Dios. El hombre y la mujer fuimos creados para darle la gloria a Dios. Si vamos a ir a hacer cualquier cosa, démosle la gloria a Dios. Que Él se vea reflejado en nosotros. La gloria de Dios también puede interpretarse como de otra manera, la gloria de Dios dada al ser humano. Dios comparte su gloria con el hombre. Dios le dice, voy a dejar que me representes. Voy a dejar que tú seas mi imagen. Entonces, de la misma manera, en el sentido, el hombre ama y protege a su esposa. Por eso es que esto no es para que el hombre maltrate a su esposa, sino que para que la proteja. De hecho, en otros mensajes, ¿verdad? Se dice que por qué la mujer no salió de la cabeza. Para que no hubieran dos cabezas en la casa. ¿Por qué no la sacó de los pies? Para que el hombre no la pisotee. ¿Por qué no la sacó de las rodillas? La sacó de la costilla para que esté al lado. La mujer está al lado del hombre. Muchas veces decimos ese dicho, ¿verdad? Después, detrás de un hombre grande detrás hay una gran mujer. No, creo que lo dicho es junto a un hombre grande hay una gran mujer. Lógico que esto también tiene que ser una actitud en que la mujer tiene que saber perfectamente de que es una posición de honor. También la esposa es la gloria de su esposo, siendo su ayuda idónea. La mujer es la gloria del hombre. Y la última parte empieza, pero con lo cual se crea un contraste entre oración y la oración anterior. La esposa no es la gloria de Dios, es el hombre, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Entonces, el versículo 8 dice, porque el hombre no vino de la mujer, sino la mujer del hombre. Estamos hablando de la creación, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre, del hombre salió la mujer. Aquí lo que se está diciendo también que la mujer procede del hombre. El hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Se recuerda que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le daré una ayuda idónea. Entonces, cuando la mujer no cumple el trabajo de ser una ayuda idónea, prácticamente no se está cumpliendo este principio de le voy a hacer ayuda. No hubiera dicho, le voy a hacer un peso, le voy a hacer una carguita. No, es de ayuda que tiene que ser la mujer. Y muchas veces, en el caso, lo vemos ahora, ¿verdad? La mujer está haciendo muchas cosas por la sociedad, por tantas cosas que se han cambiado. Pero la verdad, la mujer está para ayudar a su esposo. Pablo apoya su enseñanza con hechos tomados de la creación. Dios creó a Adán y a Eva. Adán no creó a Eva. Dios primero creó a Adán, después a Eva. Dios hizo a Eva de una costilla de Adán y Dios creó a Eva a causa de Adán. Y este es el orden que el apóstol Pablo ocupa en el versículo 8. También el versículo 9 dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. O sea, otra vez redondando en lo que ya había dicho en el capítulo anterior, el versículo anterior. El versículo 10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esto al principio yo no lo entendía mucho, y el apóstol Pablo dice por causa de los ángeles. No sé si usted lo había leído antes, pero me gustaría saber qué es lo que entiende usted en este versículo, por causa de los ángeles.
Una de estas es, Pablo continúa ese discurso vinculando estrechamente ese versículo a los precedentes, o a los versículos que preceden, porque él está diciendo que los ángeles están a nuestro alrededor. Ellos están observando nuestra vida. Ellos están observando lo que nosotros hacemos. Los ángeles son ministros, son personas ministradores, son mensajeros. Pero los ángeles están viendo nuestra conducta. Entonces los ángeles están viendo qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y cuando dice que la mujer debe tener, entonces, en el versículo 10, dice, muestra que el versículo 9 entrega apoyo adicional a este versículo, y en conjunción, quiere decir juntándolo, la función de conectar este versículo es un argumento que la mujer proviene del hombre, y luego está diciendo de que la mujer fue creada por causa del hombre. La mujer debe tener autoridad sobre su cabeza a causa de los ángeles. No es fácil traducir esta parte del texto. Quedará por claro que es una señal de autoridad. Lo que está diciendo es que la señal de autoridad es también la potestad que tiene, porque es una autoridad divina de parte de Dios. También es un signo de autoridad, es una señal de autoridad, es una señal de sujeción, y es también divisa o que viene de la autoridad del marido. Esas son las cosas que nosotros tenemos que entender cuando dice de los ángeles. Es obvio que los traductores ven forzados a interpretar el texto griego. La construcción del original es concisa y oscura. Al principio de esta sección se coloca una traducción que es carece de elegancia y claridad, pero esta traducción no suple la frase, la señal de. Entonces, la autoridad de Dios a través del orden divino, de Dios al hombre, a Cristo, y Cristo al hombre, se ve reflejado cuando la mujer se somete a su esposo. Ahora, hay una cosa importante. Dice, Pablo ha instruido a las mujeres que se cubran para no traigan vergüenza sobre sus cabezas, que es afrentar sus cabezas. Esto es, sus esposos. Pablo defendió su posición acudiendo al relato de la creación que se encuentra en los 2 primeros capítulos de Génesis. Pablo concluye este segmento de su discusión diciendo que la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza a causa de los ángeles. Muchos han estudiado este versículo. Cada uno admite que su interpretación tiene debilidades a pesar de que todo lo que ha sugerido, el texto se mantiene como un enigma y no es capaz de comunicar un sentido, pero se presentan, le voy a presentar lo que se interpreta. Cuando una mujer ora o profetiza en público, exhibe la nueva libertad que tiene en Cristo. La mujer deriva su autoridad de Dios y es capaz de demostrar dicho poder cubriéndose la cabeza. La debilidad está propuesta es que esta discusión sobre igualdad armonizada bien en Gálatas, por ejemplo, podemos ver donde dice que ya no hay judío, ni hay griego, ni hay esclavo, ni libre. Pero en el presente pasaje Pablo no dice nada sobre esa libertad. O sea, aquí lo que está diciendo es que la mujer se va a poner el velo por causa de la autoridad, por causa de no afrentar a su esposo. Dicho de otra manera, una señal de autoridad. Muchas traducciones han puesto de relieve la lectura añadiendo la frase señal o de velo. Muchos comentaristas afirman que la palabra autoridad no apunta a la autoridad de la mujer, sino a la del esposo. El contexto dice que el esposo es la cabeza de la esposa, lo que deja la impresión de que hay o debe haber siempre autoridad. Entonces, volviendo a lo de al versículo 10, donde dice, por causa de los ángeles, es porque cualquier cosa que nosotros hagamos, acuérdense, los ángeles son mensajeros, y los ángeles están viendo nuestra vida. El hombre fue creado un poco menor que los ángeles. Quiere decir que los ángeles tienen una posición más alta que los hombres. Sin embargo, hay cosas que los ángeles no pueden hacer y quisieran hacer por nosotros. Y cuando los ángeles miran
que esa autoridad, lo que Dios dio, no se está respetando por causa de esos ángeles que están viendo, porque ellos saben lo que es la autoridad divina. Ellos saben que hay una jerarquía espiritual. Acuérdense, ellos están en un mundo espiritual. Y si nosotros logramos visualizar que espiritualmente nosotros como hombres tenemos delegada la autoridad de Cristo, entonces cuando miran la falta de sometimiento de una mujer a su esposo, es como para que se escandalicen los ángeles y digan, wow, aquí no se está haciendo lo que originalmente se hizo. Ese es prácticamente este versículo donde nos daría a nosotros de que hay ángeles que nos están observando. Entonces, hay ángeles que están viendo nuestra conducta. Porque aunque nosotros no los veamos, hay ángeles. Hay ángeles tanto demonios como ángeles que están haciendo su función cada vez que nosotros oramos. Dice que hay ángeles que llevan nuestras peticiones ante Dios. Se recuerda, y ¿por qué me baso en esto? Porque en el libro de Daniel dice que Daniel estaba orando y que durante 21 días dice que Daniel no recibía la respuesta. Y que cuando el ángel llegó le dijo que desde el primer día fue contestada tu petición. Pero dice que había una guerra espiritual y que durante 21 días estuvo peleando el ángel. Hasta los 21 días recibió la respuesta. Entonces quiere decir que los ángeles sí están atentos a nuestra vida. Por eso tengamos cuidado cómo actuamos, porque hay ángeles que nos están viendo. Hay ángeles que están observándonos. Luego el versículo 11 dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ya dando a entender de que ya nosotros, hombres, dependemos. Aquí está hablando de la autoridad que se le dio a Adán. Pero aquí está hablando de nosotros los hombres, que todos dependemos de una mujer. La idea machista de que la mujer no vale, entonces quiere decir de que mi madre no vale. Entonces quiere decir de que de la manera, y vea que eso es muy interesante, porque de la manera como nosotros veamos a las mujeres en nuestra sociedad y en nuestra cultura, de esa manera es que nosotros fuimos creados, que nos fuimos enseñados. Si nosotros fuimos enseñados a respetar a una mujer, le vamos a dar su lugar a esa mujer, porque Dios le dio un lugar. Nosotros todos los hombres venimos de una mujer. Fuimos enseñados, oiga bien, mamamos la cultura, mamamos el conocimiento, mamamos las enseñanzas de nuestra madre. Podemos llegar a donde querramos llegar, pero quien nos educó fue una mujer. Quien nos educó y quien tomó los primeros pasos para hacer esto fue una mujer. Y es lo que dice el versículo 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque ¿qué pudiéramos hacer nosotros de hombres sin las mujeres? Nada. ¿Y qué pudieran hacer las mujeres sin el hombre? Tampoco nada. Entonces, este relajo que miramos ahorita nosotros, de que no solo está rebelándose en contra de la sociedad, se está rebelando en contra de Dios mismo. Por eso la cultura está como está. La cultura va en declive, la cultura va en pique, porque realmente no se están guardando estos principios. No se está guardando el hecho de que darle lugar a la mujer, ni la mujer darle lugar al varón. En el verso 12 dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Que al final de cuentas, nosotros estamos sometidos a Dios, tenemos que saber que si tenemos que darle el lugar que merecen las mujeres. Esto es para quitar el machismo, también para quitar el feminismo. Lo que decía hermana Eugenia, de que hay mujeres que ya quieren usurpar la posición del hombre. Y en las iglesias muchas veces no se está tomando en cuenta esta carta. No se está tomando en cuenta que usurpando la posición del hombre, la mujer lo que se está haciendo se está rebelando contra Dios. Y Dios castiga la rebeldía del hombre. ¿Sabe por qué el diablo fue destituido del cielo? Por la rebeldía. Por la rebeldía. Entonces, muchas de las cosas que vamos a ver nosotros en la sociedad actual y que está representada en una de las iglesias del Apocalipsis, precisamente es porque no se están guardando estos principios que son básicos y bíblicos. Y el apóstol Pablo recalca bastante en eso. Él dice también, el versículo 13, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?
volvemos a lo que está diciendo, ¿verdad? Si la mujer tiene su pelo natural, que lo cubre, pero lo que está diciendo es que cubrírselo es es someterse a la autoridad. Tiene su cabello largo, pero el usar el velo en esta cultura era símbolo de sometimiento a su esposo. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces, usted me dirá, ¿y qué pasó con los hippies? ¿Qué pasó con las personas que se dejaron crecer el pelo? ¿Verdad? Entonces, ¿es pecado o no es pecado? ¿Salva? ¿Condena? No tiene nada que ver. Lo que el apóstol Pablo está diciendo que para el hombre, no es tan bueno que se deje crecer el pelo. Hay culturas donde el hombre tiene el pelo largo, donde el hombre se deja crecer el cabello. No está diciendo que sea, pero la misma naturaleza da a entender de la diferencia del hombre y la mujer. Eso es lo que está tratando aquí, que debe haber una diferencia entre el hombre y la mujer. No podemos estar ahorita ya nosotros en la sociedad que nos está tocando vivir, prácticamente nos la ponen difícil. Porque ahora, y hasta hermanas, siguiendo tips de hombres, cómo maquillarse. Usted puede ver videos cortitos, donde le dice, arréglate, ponte esta mascarilla, ponte esto, y los hombres dándole eso. Vamos a Corintios, leamos Corintios. O sea, yo no tengo nada, yo no tengo nada en contra, sencillamente la palabra. El apóstol Pablo está diciendo que la naturaleza, la misma naturaleza da testimonio que hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer. Para la mujer tener el cabello largo es una naturaleza. Para el hombre tener el cabello largo no es tanto. Imagínense que vaya a trabajar y de repente se quede trabado en el pelo, como le pasó el hijo de David, Absalón, por tener tanto pelo. Muchas cosas no se pudieran hacer con el pelo largo. O sea, no está diciendo que se salva de condena. Lo que el apóstol Pablo está diciendo de que la diferencia debe existir entre un hombre y una mujer. El 15 dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. En su casa la mujer no va a andar con velo. Entonces el esposo, ¿verdad?, va a andar ahí viendo a su esposa, su hermosa cabellera y todo. ¿Usted cree que esas mujeres que andan en las costumbres de los islámicos, chasco se lleva uno? Porque esas mujeres son muy bonitas y están ataviadas, pero para su esposo. Los otros se quedan con la duda de ver cómo se miran, porque andan cubiertas. Entonces, en su casa esas mujeres no andan con velo. En su casa esas mujeres están con su cabello largo, arregladas, bonitas, maquilladas, tal vez, me imagino. Pero creo que la naturaleza es sabia. La naturaleza le dio a cada quien sus atributos. Y debemos ser nosotros representar dignamente el sexo al que Dios nos dio. Ese es mi punto. Ahora, si alguien se quiere dejar crecer el cabello, pues yo no tengo ningún problema. Si alguien se quiere dejar crecer el cabello y que después alguien por la espalda piense que es una muchacha y le esté tirando piropos, pues a eso se expone, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que ser sabios y nada más ver de que realmente el apóstol Pablo quiere que como cristianos, diciéndole a los corintios, que haya una diferencia entre el hombre y la mujer, para que se sepa cómo es la autoridad divina delegada de parte de Dios. En el 16 ya termina, dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, o si quieren andar peleando por eso, nosotros no tenemos esta costumbre, ni la iglesia de Dios. No nos vamos a poner a pelear si alguien me dice, ¿en qué parte de la Biblia dice que yo me condeno porque estoy peludo? No, siga con sus greñas, no hay problema. Pero lo que la Biblia me está diciendo a mí, y el apóstol Pablo nos está aconsejando, es de que haya una diferencia entre el hombre y la mujer para que la autoridad se vea marcada. Para que el día de mañana la iglesia misma va a ser un testimonio. El apóstol Pablo les está diciendo esto, que la iglesia tiene que ser un testimonio para la gente que no es cristiana, que las costumbres paganas no se metan en la iglesia. Lamentablemente ahora
mucha mundanalidad en la iglesia. Ya no se sabe quién es quién, ¿verdad? Y entonces, ahorita no voy a entrar en lo que es pantalón, porque eso viene después, de otras cosas, pero hay mucha gente que realmente estos versículos los pudiera tomar literal, los pudiera tomar de otra manera, pero lo que el apóstol Pablo está enfocándose es en lo que es la autoridad de parte de Dios para el matrimonio. Con esto terminamos esto. Si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Bueno, seguimos. Ahora viene el... Sí, hermana Eugenia. Yo quería saber, pastor, porque como dice, ¿verdad?, que acerca de los ángeles, pero yo sé que, o sea, no sé, los ángeles, si ellos ven que el humano no se está sujetando, ellos pueden como preguntarle a Dios o decirle, mira, ellos no se están sujetando, o eso es algo diferente. O sea, que o es que los ángeles completamente... no sé cómo explicar. No sé si ellos puedan pues hacer cuestionar por qué no se están ellos sujetando a la autoridad que ya está estipulada. Puede ser, eso es lo que dije yo, de que dice que por causa de los ángeles, me imagino que porque ellos saben, ellos reconocen el nivel de autoridad. Y entonces al ver esto, prácticamente, espiritualmente, nosotros somos espirituales, acuérdense. Entonces los ángeles saben cuál es la línea de autoridad divina. Entonces cuando una mujer no se somete a la autoridad de los ángeles, van a como cuestionar, decir, no ha entendido todavía, porque para ellos hay un orden. Entonces, tanto si el hombre no está sometido a Cristo, también eso dice por causa de los ángeles. Porque si yo digo que soy cristiano, tengo que estar sometido a alguien. Porque la autoridad dice que al final de cuentas viene de parte de Dios. Entonces, por causa de los ángeles. El versículo 11 dice, empieza, sin embargo, como diciendo, diciendo que en este caso, que si el hombre tiene que entender su posición, la mujer tiene que entender su posición, sin estar peleando, discutiendo quién es más, para evitar esto y viniendo a los ángeles. Voy a traer un síntesis de eso y se lo voy a pasar. Dice, ella puede orar y profetizar siempre y cuando se cubra la cabeza. Es una cosa que dice aquí. De esta manera la mujer posee autoridad cuando posee autoridad, cuando muestra respeto por la presencia de los ángeles. Cuando nosotros estamos orando, prácticamente las oraciones nuestras, ¿quiénes las toman? Los ángeles. Ellos son los mensajeros. Entonces, ¿cómo va a escuchar la petición nuestra a Dios? ¿O cómo los ángeles van a llevar? ¿Cómo van? O sea, ¿de qué manera los ángeles van a interpretar si no hay un orden establecido? No sé si aclara esto, pero la verdad es que yo sí veo que los ángeles son seres espirituales y que ellos están viendo lo que nosotros hacemos. Ellos son los que llevan nuestras oraciones. Hay una parte donde dice que estemos en paz con nuestras esposas, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que si yo me acuesto enojado con Claudia, aunque yo ore, mis oraciones van a tener estorbo. Pues sí, se presente por esto, porque los ángeles también van a tener que ver en el orden jerárquico, en el orden de autoridad. Nos quedamos ahí, ¿verdad? Entonces ya el siguiente versículo ya cambia completamente, ya es acerca de los abusos de la cena del Señor. El verso 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues que en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros hay divisiones, y en parte lo creo. Acuérdense que el apóstol Pablo, la primera cosa que va es porque habían divisiones. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo de que se estaban congregando para pelear, para crear conflicto
no era para lo que originalmente el Señor le estableció. Y eso lo dice después. Dice el 18. El 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. O sea que cuando hay conflicto, cuando hay pleito, se ve quién es espiritual y quién no. Y eso lo pudiéramos decir, entonces tiene que haber más pleitos en la iglesia. No, no se trata de eso. Se trata de que entre nosotros miremos cómo reacciona cada persona. Eso quiere decir el nivel de madurez que tenemos. El versículo 20 ya dice, cuando pues os reunís vosotros, esto es, a comer la cena del Señor, si se van a reunir, por ejemplo, si los domingos, acuérdense que para ellos el domingo se reunían, y ahí entra mucho, ¿verdad? Mucho sabático puede decir, no, los cristianos se reunían el domingo a celebrar, pero en los corintios lo que pasaba, que se reunían ellos, pero como dice aquí el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto es a comer la cena del Señor. Les está diciendo que este es un acto de convivio, es un acto sagrado, es un acto de conmemoración. Y eso lo dice en sus siguientes versículos. Pero él está diciendo que, ¿cuál es el propósito de que ellos se reunían? Era para comer, era para convivir el cuerpo de Cristo. El 21 dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Entonces, ese es el desorden que estaba diciendo. Llegaban, comían y no estaban esperando siquiera los otros. Mientras este ya estaba lleno, el otro todavía no había comido. Entonces, decía, este es un desorden. Tenemos que hacerlo todo. Tenemos que hacerlo de una manera que haya orden, para que evitemos ese problema. Y además habían otras cosas que estaban haciendo ellos, porque dice que no solo iban a comer, sino que otros a embriagarse. ¿Se imagina una fiesta con borrachos? ¿Se imagina qué desastre se podía ver? ¿Qué ejemplo le estaban dando a los que no eran cristianos? Me pregunto, ¿verdad? Entonces, el versículo 22 dice, pues que no tenéis casas para que comáis y bebáis, o menospreciéis a la iglesia de Dios y avergoncéis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. El apóstol Pablo les dice. Porque la gente que tenía dinero llevaba su comida. Y ellos, imagínense, con unas grandes piernas de pollo, o tal vez de puerco, o tal vez, bueno, tal vez los judíos no comen puerco, pero esos eran gentiles, ellos podían comer. Entonces, se imagina que los que tenían dinero comiendo de todo, y los otros que no tenían dinero con su pedazo de frijoles y unas tortillas tiesas tal vez. Entonces, eso crea conflicto. No era el propósito. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿no tienen casas ustedes para que coman? ¿Para qué vienen a hacer eso aquí? El propósito era de que tuvieran un tiempo de convivio, donde el propósito de la cena del Señor era para que conmemoraran la muerte de Cristo. No era para este desorden, de que si yo tenía mucho dinero, yo llevaba las mejores comidas, pero la gente que no tenía, tal vez los indigentes, la gente que tenía menos posibilidades. Acuérdense, en esta sociedad había muchos esclavos, había mucha gente que tenía muchas limitaciones, pero también habían ricos. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo esto. ¿Por qué menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Porque si yo voy a estar comiendo y los otros viendo, estamos mal. Estamos mal. Entonces el apóstol Pablo le dice que eso no lo alaba. En este tiempo lo pudiéramos poner prácticamente de la misma manera. Si vamos a hacer alguna cosa para menospreciar a nuestros hermanos, yendo a la iglesia, tengamos cuidado, porque contristamos al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que saber que a la iglesia vamos, y cuando vamos se le llama la cena, pero la verdad,
yo lo que veo cuando celebramos, cada vez que celebramos la cena del Señor, porque aquí lo dice el apóstol Pablo cuando le establece, ¿no? El apóstol Pablo lo que quiere es que le demos el debido respeto que merece. No solo venir no solo es a comer. Bueno, ahora no un pedacito le dan a uno de pan, ¿verdad? Yo creo que tal vez para evitar eso. Pero se imagina cuando se le dieran un bolillo y todos comiendo de esa, entonces crea conflictos. Entonces, el apóstol Pablo quiere que ellos entiendan que este sacramento es muy importante, es muy sagrado, que no era como ellos lo estaban haciendo, que ellos estaban haciendo un desorden, estaban abusando de la cena del Señor. El apóstol Pablo entonces le dice a ellos en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El apóstol Pablo está diciendo que eso lo recibió directamente de Cristo. Ahora usted, estudiante bíblico, sabe perfectamente de que eso el apóstol Pablo no estuvo allí cuando se instituyó la cena, pero él dice que él lo recibió del Señor, porque acuérdese que después de Damasco, él fue al desierto de Arabia y él estuvo con Jesús. El apóstol Pablo lo recibió directamente del Señor Jesucristo. Cuando él estableció, él está diciendo, yo lo recibí directamente de Jesús. Ni Pedro se lo enseñó, ni Juan se lo enseñó, ninguno de los discípulos. Ese dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Eso quiere decir que el apóstol Pablo estaba sabido de todo lo que Jesús había hecho. El apóstol Pablo estuvo al mismo tiempo que anduvieron los apóstoles con Jesús, también el apóstol Pablo lo tuvo a solas. Por eso es que el apóstol Pablo recibió mucho más revelación, porque Jesús se tomó el tiempo de enseñarle a él muchos misterios, cosa que los otros apóstoles no lo recibieron. El apóstol Pablo lo recibió directamente del Señor. Amén, hermana Eugenia. Es por eso que se considera él un apóstol, porque según lo que significa apóstol es que estuvo con Que fue testigo. ¿verdad? Y por eso se le dice apóstol, testigo. Entonces por eso es que él toma ese nombre de apóstol, porque él recibió esa revelación de parte de Jesucristo. Directamente de Cristo. Ya. Entonces el apóstol Pablo le dice en el 24, ¿verdad? Que dio gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. O sea, cada vez que nosotros, no es la cantidad, y la vez pasada dije, ¿verdad? Que no es como los católicos creen de la transustanciación. No es literalmente el cuerpo de Cristo. Es un símbolo. Pero tenemos que hacerlo de que ese símbolo, eso que representa el cuerpo de Cristo, es eso hermoso que lo que Él sufrió, lo que Él se entregó por nosotros, eso representa cuando nosotros tenemos el pan. Ese sacrificio que Él hizo. Y acuérdese que o dice partió, es una traducción. La Biblia dice que el cuerpo de Cristo no fue partido, no fue quebrado. Entonces, esto es una manera de traducción. Esto pudiera ser para alguien que le quiera venir a decir, eso es contradicción a lo que se dice de que ningún hueso fue quebrado. Esta es una traducción. Lo que él dice que Jesús se entregó por nosotros. El sacrificio que Jesús hizo, Él se entregó por nosotros. Eso es lo que está diciendo, de que su cuerpo se entregó por nosotros y que lo hagamos en memoria de Él. O sea, que nosotros vamos a testificar. Cuando nosotros estamos teniendo la Santa Cena, nosotros estamos predicando al mundo. Estamos predicándole a la gente que no conoce de que nosotros lo estamos haciendo en memoria de ese sacrificio hermoso que el Señor hizo en la cruz. Nosotros estamos predicándole de que creemos que ese sacrificio que hizo es suficiente y basta para salvarnos del pecado. Estamos predicando, estamos siendo testigos de que Él
es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro libertador, y que por medio de esto, de tomar, de memorizar, de hacer memoria de que su cuerpo fue partido por nosotros, es una manera de que no nos olvidemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El verso 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Igual, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario de entregar su cuerpo y cada gota de su sangre es suficiente para limpiarnos de toda maldad. O sea, Él no está dando, aquí no está dando lugar a dudas de que somos medio salvos o somos medio condenados, sino que Él está diciendo, ¿verdad?, que por ese sacrificio usted y yo somos salvos. Entonces tenemos que ser testigos, tenemos que, como le decía hace un rato, cuando estemos en la cena del Señor, siéntase privilegiado, siéntase honrado de estar predicando con nuestro testimonio que creemos nosotros que lo que Jesús hizo es el sacrificio que es más que suficiente para que todo lo que está escrito en la Biblia, en esto se resume: a esto vino Jesús, a morir por nuestros pecados, a derramar su sangre por usted y por mí. Y eso es sagrado. Ahora, en el verso 26 dice: así pues, todas las veces que anunciares, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que nosotros tengamos Santa Cena, cada vez que nosotros participemos de esto, lo que estamos anunciando, de que estamos esperando la venida de Cristo, de que estamos pendientes, no se nos ha olvidado que Jesús murió, sino que estamos esperándolo, como está diciendo en este versículo, que estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Por qué la muerte? Porque si Cristo no hubiera muerto, no tuviéramos salvación, ¿verdad? Ahora, voy a leer los otros versículos que dice: tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Esto quiere decir que cualquier persona que no le dé el debido significado a la cena del Señor, lo está haciendo indignamente, porque no le está dando el valor que merece. Esto es un sacramento. Nosotros como cristianos solo tenemos dos: la cena del Señor y el bautismo. Entonces, este sacramento es el que vamos a estarlo haciendo constante, lo vamos a estar haciendo frecuente, porque el bautismo ya nos salvó. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero la muerte, cuando hacemos la cena del Señor, estamos continuamente recordando de que Cristo murió por nosotros. Y después sigue donde dice: por tanto, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Como quien dice, si no lo hemos tomado en serio, entonces sería como una afrenta para nosotros, porque estamos viendo de que no estamos tomando en serio lo que el Señor hizo por nosotros. El verso 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y el verso 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Quiere decir que mucha gente, por no tomar en cuenta este sacramento, mucha de esa persona está, al beber y comer indignamente, no está discerniendo realmente lo santo que es esto, lo santo que es el sacrificio que Jesús hizo. Y por eso dice que come juicio para sí mismo. Y ahora lo que está diciendo es que todos tenemos una conciencia. Si sabemos nosotros de que esto representa nuestra salvación, estamos bien. Pero si hay una gente que solo viene a tomarlo sin discernir qué tan delicado es esto, eso es comer el pan indignamente. Y con eso, por eso dice que entre vosotros muchos duermen. Sea muerte, no está hablando si es muerte o dormir, como en el hecho de que esa gente muera espiritualmente o física. Pero hay mucha gente que espiritualmente se puede decir que están como dormidos. Hay gente que todavía
ni siquiera les llama la atención bautizarse, mucho menos tomar la Santa Cena. Entonces, hay mucha gente que está durmiendo, porque todavía no han entendido esto, pero hermanos, cada vez que tengamos, vamos a terminar con esto, seguimos leyendo hasta el versículo 34, porque ahí termina el capítulo 11, donde dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, cada uno de nosotros tiene conciencia, todos tenemos conciencia, y eso nos va a juzgar a nosotros también. Mas si siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El 33 dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El apóstol Pablo está terminando de decirles, ¿verdad? El sacramento ya se los dio. Lo importante que es la seriedad que tiene este sacramento para nosotros, lo que representa para nosotros como cristianos, y le está dando las consecuencias también. Si mucha gente no lo hace, definitivamente no le está dando el valor que esto merece, pero una de las cosas que el apóstol Pablo está diciendo es y termina con eso, si alguien tiene hambre, que coma en su casa, para que esto sea lo que es el sacramento. Y la verdad que cada vez que nosotros podamos reunirnos y tengamos la cena del Señor, aprovechemos, porque realmente nosotros es una posición de privilegio la que el Señor nos está dando. No sé si hay alguna pregunta, un comentario, y con eso terminamos.